Recibimos a Néstor Arraez, quien es médico cirujano plástico, para hablar justamente de este tema. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Primera vez. Primera vez por aquí. Bueno, contanos un poco de este tema del que hablan todos los medios a nivel nacional, ¿no? De lo que le sucedió a Silvina Luna. ¿Qué fue lo que le sucedió realmente? Entre otros pacientes también, ¿no? Claro, por supuesto. Porque se conoce que hay varios pacientes que pasaron por este profesional, a los cuales se le inyectaron un producto que se llama metilmetacrilato o polimetilmetacrilato, o el nombre más conocido como Metacril. Sí. No es más que microesferas de acrílico que son fagocitadas por tu cuerpo y producen un granuloma, una fibrosis en el lugar donde produce voluminización ya casi de por vida, ¿sí? Lo que básicamente le ocurrió a ella, y lo que he podido seguir por informes médicos y noticias y demás, es que esta gran fibrosis o esta gran cantidad de este material infiltrado en su músculo glúteo y en su tejido a nivel del glúteo produce una inflamación crónica con una hipercalcemia consecuente, que eso lleva a que la paciente produzca distintas clases de litos, tanto vesiculares como renales, lesiones endotelial dentro de los vasos sanguíneos, y esto lleva a un futuro, a un fallo renal como el que tuvo ella, donde ya sus riñones no filtraban como era debido, y con la consiguiente insuficiencia renal. Por eso estaba en una lista de espera para un trasplante renal. Imagínate que para una paciente en esas condiciones, hay muchos que tienen fallos renales y demás, son pacientes que por X causas también son inmunocomprometidos. Entonces ella tuvo una infección intrahospitalaria de tantos ingresos, más toda su parte metabólica que no estaba funcionando bien, y no pudo batallar después de 70 y pico días, creo, con todas estas infecciones intrahospitalarias. Me imagino que es una cadena. Una vez que ya te aparece algo, ya empiezan a sumarse más. Y cuando se empiezan a sumar es como una reacción en cadena, y ya estaba con soporte vital y demás. ¿Se había hablado en algún momento de que esta sustancia que nos decís vos, que se llama Metacril, que no estaba realmente aprobada? Está aprobada, pero quizás no la cantidad que le colocaron. Exactamente. La ANMAT en su momento lo había aprobado, o lo aprobó, como su marca dice, porque la marca en realidad es Metacril, en microinyecciones a nivel de rostro para corregir ciertos defectos, para volumizar ciertos tejidos, pero en muy baja cantidad. Por ejemplo, un surquito, una arruguita que te moleste, se podía poner Metacril tranquilamente. Hay otras especialidades que usan este producto, la especialidad odontológica, los traumatólogos y demás, también usan en otras clases de presentaciones, pero lo usan, pero siempre a bajas dosis. Claro. No esto de inyectarlo en tanta cantidad en una sola paciente, tratando de lograr una voluminización exagerada de una parte del cuerpo. Hasta he escuchado que hasta mezclaba él en el proceso de lipotransferencia la grasita de la misma paciente para volverla a ingresar, pero sumado con este producto también. ¿Y eso qué es lo que provoca? Esta mezcla que él hacía. No, nada, es lo mismo. O sea, tenías como dos procedimientos, o algo más invasivo donde te realizo una liposucción. Con esa liposucción con lo que obtengo de esa liposucción, hago la lipotransferencia y agrego de paso del Metacril en esa mezcla, o solamente en consultorio, unas inyecciones en el glúteo, infiltrando todo el músculo y la grasa del glúteo con ese material. Y son como dos procedimientos, un poco más invasivos y otro poco más mínimamente invasivos, pero la consecuencia es lo mismo a lo largo de los años. Y esto, cuando se ve, generalmente por los estudios que hemos estado revisando y demás, se ve a lo largo de 10 años después, por todo este proceso inflamatorio crónico, esa fibrosis crónica, por esa exagerada voluminización o esa infiltración exagerada de cantidad de material. Bueno, y vos nos mencionabas recién que no es el único caso el de Silvina Luna, también se dieron a conocer. Sí, he escuchado a algunos, hubo un famoso hace poco, Caprarola también, que creo que no hubo actuación judicial, pero había sido el mismo profesional y demás. Y
más o menos parecido. Y había otra también modelo que presentaba diabetes. Supongo que también puede haberse despertado por justamente esto. Seguramente porque produce y desencadena todo un desequilibrio metabólico en el cuerpo. Y en el caso, por ejemplo, ¿cuál sería la forma correcta de actuar cuando un paciente se presenta y quiere justamente lo que quería Silvina Luna en este caso? Primero, antes que nada, una advertencia para el paciente es que vaya a un lugar donde verdaderamente sea bien asesorado y donde el profesional esté debidamente certificado, ¿no? Nosotros tenemos una sociedad que nos une, que es la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y Reconstructiva, que se llama SACPER. Tiene en su página web un listado, obviamente no están todos los cirujanos plásticos porque no todos se adhieren, pero están la mayoría y son los que están certificados debidamente para practicar la cirugía plástica. Por tercero, ver y también asesorarse, por otro lado, en qué le está ofreciendo ese profesional. O sea, el famoso no quedarse con una sola campana, ¿no? Claro. Hay otras posibilidades de procedimientos y demás, igual que de productos. Entonces, que un profesional, por más confianza que se le tenga, que te ofrezca un procedimiento, investigar un poco también, tener esa cuestión didáctica de decir, bueno, me aboco un poquito al internet, investigo, obviamente siempre de páginas homologadas, certificadas científicamente, que sean importantes, Claro. y no evitar los blogs y las malas noticias y referencias, ¿no? Sí, claro. Y por cuarto, el lugar. El lugar es importantísimo. Es muy diferente una clínica de día a un hospital o a un simple consultorio o un consultorio que no está habilitado, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes, cada lugar para una complejidad de procedimiento. Es decir, que si tenemos un caso complejo, en donde el paciente se va a realizar una cirugía compleja, ¿con qué debemos contar? O sea, ¿qué tengo yo que tener en cuenta que es fundamental? La mayoría de las cirugías de cirugía plástica, debidamente Porque también hablando, se habla de algunos lugares en donde te realizan una cirugía y el mismo día te mandan a tu casa. Exacto, a eso iba. La mayoría de las cirugías plásticas hoy por hoy son ambulatorias, ¿sí? No quiere decir que hay cirugías que se hacen combinadas, que ya estamos hablando, no sé, operar mamas, contorno corporal, hacer más procedimientos en un solo día, y ya lo más importante ahí es el resguardo postquirúrgico mínimo 24 horas. Entonces, ahí el profesional ya estaría eligiendo hacerlo en un lugar de mayor envergadura como un hospital y no en una clínica de día. Claro. Si la paciente va a consultar por mamas, aumento mamario básicamente, y la mayoría de las veces, y sí, es una cirugía ambulatoria, tranquilamente, con una observación postquirúrgica de 3-4 horas, le podemos dejar ir a la paciente a la casa con seguridad, pero no en otros procedimientos donde el tiempo quirúrgico fue mayor, por ejemplo. Y hoy está muy de moda también el tema, te lo mencionaba recién, promociones de ácido hialurónico, botox. Sí. También hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí. Hay de todo, hay de todo. Acá en la Argentina y la viveza criolla a veces le ganan hasta al mismo profesional y le ofrecen de todo. Hay productos de distinta calidad, hay productos nacionales, internacionales, hay productos que prometen y están certificados con estudios retrospectivos y demás que te dura un año o más. Generalmente son los internacionales, no hay ninguna industria argentina que verdaderamente haya llegado a esos niveles o a esos estándares de calidad. Pero más allá, digo, de los productos, ¿no? También tenés que tener idea dónde estás, en qué zona, digo, del rostro estás colocando una inyección, porque hay músculos. Por supuesto. O sea, a ver, el tema, volvemos a lo mismo. Aparte del producto, es la capacidad del que tenés enfrente como profesional. Y si verdaderamente está certificado para hacer esos procedimientos. He escuchado de todo. Desde kinesiólogo colocando botox, odontólogos que no tienen mucha práctica en el tema, que no digo que no están habilitados, pero no tienen mucha práctica en el tema y están haciendo procedimientos de toxina, de ácido hialurónico y demás, desde enfermeros, desde médicos que no han hecho ni siquiera un posgrado en medicina estética, y tenemos ciertos lugares en el rostro que puede producir riesgos y traer complicaciones importantísimas como hasta la ceguera por una infiltración mal colocada de ácido hialurónico. Entonces no es un procedimiento cosmético
hacerse los labios. Es un procedimiento médico y es un procedimiento mínimamente invasivo y tiene sus riesgos y complicaciones. Y por ende la paciente tiene que estar totalmente informada, bien asesorada y sobre todo informarle qué producto se le va a colocar. Y ahí es donde entra esto de las promociones. Claro. Donde hay productos que no son de tan alta calidad, que se consiguen en el mercado a muy bajos precios, Sí. pero no te duran lo que te tiene que durar, no te queda el labio con el resultado de belleza que uno buscaba. Claro, claro. Al ser mal colocado puede llegar hasta migrar el producto y producir otra una zona. voluminización en otra zona. Claro. En muchos lugares nombran un producto como tal y te están colocando silicona o colágeno o biopolímero de alguna clase, que son mucho más baratos y eso sí te trae mucho más complicaciones porque trae un granuloma, deformación de la zona y demás. Sí. Bueno, este caso de Silvina Luna, o sea que quizás no sé por qué, si fue mal asesorado o qué, pero le habrán dicho, bueno, conseguiremos mejor volumen, mejor forma si colocamos este producto de tal forma, en tal cantidad. Y capaz que no era el producto que le prometieron, quizás era otro, Sí. o no sé, pero bueno, Sí, lo que detrás llama de la puertas atención- de consultorio puede ocurrir miles de cuestiones. No, y lo que llama la atención particularmente de este caso es que este profesional no solamente la atendió a ella, sino a mucha gente del mundo del espectáculo. Mira, en algún momento, hace muchos años atrás, se utilizaba esta práctica y se vio y en un país en particular, por ejemplo Brasil, por lo que he leído, que se suspendió la práctica porque se veía que a la larga traía ciertas complicaciones. No fueron tantos los pacientes afectados, pero se vio que cuando un procedimiento lo empezás a hacer y no sabés qué es lo que puede ocurrir, empezás a hacer estudios para atrás, cómo le fue a esos pacientes. Bueno, en este país en particular, después de muchos años, cerca de 8 o 10 años, dijo, no está bueno, por consenso científico se decidió suspender esa práctica, preferir ir hacia el implante glúteo, a la lipotransferencia y demás. Yo no sé si este doctor se formó en ese país o en otro, o lo que sea, pero hacía la práctica. La cuestión es que si uno no se actualiza como profesional, puede pecar y llevar a que 10 años, 5 años, 15 años después o lo que sea, tener complicaciones o problemas por no haberse actualizado debidamente Sí. y más sobre un producto. Ya se sabía que el metacril o este producto en altas dosis traía complicaciones. O sea que a sabiendas, si uno sigue trabajando haciendo esto, estás pecando. Claro. Básicamente. Entonces la cuestión es asesorarse, capacitarse, tanto el profesional como la paciente, ir a un lugar debidamente habilitado y saber, por más que uno firme un consentimiento, saber qué se le va a realizar, cómo y en qué términos. Y tener también, no ser consciente de que todos los cuerpos son distintos y las condiciones físicas de cada uno es diferente. Sí, por supuesto, ni hablar de eso, ni hablar también de la satisfacción a veces irreal que trae el paciente o de las expectativas irreales que trae el paciente Y yo creo que en no este caso- prometer que vamos a llegar a esa expectativa irreal, Tal cual. sino que trabajar desde un molde principal y decir, puedo llegar hasta acá, vos me estás pidiendo esto, no llego a eso, hay que bajar aquí, Claro. término medio, y ahí es la clave del asesoramiento por parte del científico, el profesional que está enfrente. Tal vez vos sí le decís la verdad, le decís yo puedo llegar hasta acá, el paciente pide hasta acá, pero hay otros profesionales que dicen no, yo llego a donde vos querés y bueno, se pueden llegar a provocar este tipo de situaciones. Sí, el tratar de pecar de más para tratar de conseguir un alto grado de satisfacción en algún procedimiento estético X y prometer cosas que por ahí no vas a llegar y peor todavía, que complique a la paciente o a la salud de la paciente o que se le sobreagregue alguna morbilidad o patología. Néstor, ya para finalizar, le recordamos entonces a los ciudadanos que nos están mirando, a todos aquellos que estén interesados en someterse a algún tipo de cirugía plástica, ¿no? ¿Cuáles son los consejos fundamentales como profesional para dárselos? Bien, bueno, vamos a ¿Qué reiterar, pregunta? vamos a reiterar algunos. Primero, Los más importantes. los más importantes, primero, ver el profesional que esté certificado, investigar también, ser un poquito autodidacta de qué uno quiere
y a la vez quererse un poco más. O sea, priorizar la parte económica, no priorizar la parte económica por la cuestión de salud, ¿no? Sino que a veces las cosas muy baratas pueden traer consecuencias y suena raro ya. Ya cuando algo es muy barato con respecto al resto, ya puede hacer un poquito de ruido. Y respetarse su cuerpo, no meterse cualquier producto, no ir a lugares habilitados. O sea, uno está trabajando con la salud de uno mismo, de su transporte, que es su cuerpo, y lo tiene que cuidar, básicamente. Y ni hablar de la parte psicológica y no tener tanta influencia de lo que hoy se ve en las redes, ¿no? Que toda la gente se alimenta de las imágenes en las redes, imágenes formadas, imágenes muchas veces con exceso de filtros, estereotipos que no existen, que son ficticios, y lamentablemente nuestros adolescentes o la gente más joven consume eso y viene con ideas totalmente equivocadas al consultorio. Néstor, gracias, un placer. Un placer, gracias Marianela.